Bueno, pues hasta ahora lo que habíamos visto era cómo calcular eventos, bueno, más bien, calcular eventos donde todas las posibilidades son equiprobables. Ajá, cómo calcular la probabilidad de esos eventos. Y digamos, teóricamente esto es muy sencillo, ¿no? Como les dije, la probabilidad de eventos equiprobables es la cardinalidad del evento entre la cardinalidad del espacio muestral, ¿no? Y esto es porque si sabemos que todo tiene el mismo peso, pues tenemos que tomar en cuenta cuántos de esos elementos son los que me interesan, ¿ok? Bueno, entonces lo único que habíamos visto, digamos, teóricamente era cómo calcular em, cuántos elementos tiene cada conjunto sin tener que calcular, em, como se dice explícitamente, el conjunto, cada conjunto y sus elementos, ¿no? Pero teóricamente fue lo mismo todo. Ahora, como les había dicho en la primera clase, hay muchas interpretaciones de probabilidad, todos con sus propios problemas, entonces pueden elegir lo que ustedes quieran. La primera interpretación de la probabilidad fue justamente esta, ajá, que la probabilidad era como ¿cómo se dice esta palabra? La tasa, no la proporción entre el número de eventos que están contenidos, el número de elementos que están contenidos en el evento que me interesaba entre todos los eventos, todos los resultados posibles. Ujú. Aun cuando se tenía que ciertos eventos eran más probables que otros, esta interpretación de la probabilidad decía o dice, porque no sé cuántas personas todavía se adhieran a esta interpretación, que uno puede eh, tratar de encontrar como particiones de los eventos de alguna forma tal que todos estos subeventos sean igual de probables y entonces los eventos con más o menos probabilidad difieren en que contienen más o menos de estos subeventos. Ajá. Hasta ahí todo eso funciona bien, pero fíjense que esto no funciona, esta interpretación de la probabilidad no funciona en el momento en el que nosotros estamos tomando en cuenta conjuntos infinitos, espacios muestrales infinitos. Ujú. Y en ese momento ya no funciona porque pues ya no podemos usar la cardinalidad del espacio muestral, ¿no? Ya eso es algo raro, ¿no? No podemos hacer cuentas con eso. Entonces, pues la pregunta sigue, ¿no? ¿Cómo hacemos para nosotros calcular probabilidades con eventos que no sean equiprobables y que no queramos nosotros partir en pedacitos equiprobables para poder hacer cuentas? Y principalmente, ¿cómo hacemos para calcular probabilidades cuando el espacio muestral es infinito? Ujú. Bueno, pues nosotros podemos pensar ahora en lo que significa una medida. Ujú. Ahora, pues, una medida es algo muy complicado para tercer semestre, pero podemos tratar de sacar características comunes a las medidas. Si nosotros pensamos en las medidas usuales de la vida real, de la vida como cotidiana, ¿ok? Entonces, la medida más común tal vez es longitud, ¿no? Que podemos medir con una regla y todo. Podemos pensar entonces que lo que queramos medir tiene que, con una regla, debe ser unidimensional, ¿no? Un hilo o una línea o lo que sea. Ujú. Y entonces, para poder medir esto, vamos a usar todo R, ujú, toda la recta real. Ok. Y entonces podemos pensar, ¿qué significa medir? Pues yo voy a tener aquí un elemento de la recta A y otro elemento de la recta. Ujú. Y que lo que voy a medir es pues la longitud de ese segmento de recta. Aquí, ¿ok? Eso es eso significa medir, ¿no? Ver cuántos elementos tiene este conjunto, ¿no?
sabemos que si yo lo parto aquí, pues eso tiene como menos elementos, ¿no? Si yo lo parto aquí. Si yo lo parto aquí, eso tiene menos elementos, etcétera, ¿no? Entonces, medir es contar, de alguna forma, cuantificar el número de elementos que tiene algo. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos en este caso la medida de este segmento de recta? Es muy fácil, ¿no? En una dimensión, la medida de esto es b menos a en valor absoluto, ¿no? Y ya. Si yo me tomo otro punto aquí C y otro punto aquí D y yo quiero medir este segmento de recta, pues vamos a tener que esto va a ser D menos C, ¿no? ¿Ok? Ahora fíjense en lo que pasa con estas medidas. Ajá, esto lo estoy diciendo aunque sea muy obvio, porque todas estas cosas se van a heredar a la probabilidad, porque eso es una medida también. Bueno, entonces, fíjense que estos dos conjuntos, así como los dibujé, ahorita no piensen en el número, sino en el dibujo. Así como yo dibujé esto, si yo quisiera saber cuál es la medida conjunta de estos dos segmentos de recta, o sea, cuánto mide el intervalo AB unión con el intervalo CD, ¿cuál es la longitud total de eso? Bueno, pues es obvio, ¿no? Ujú. Esto es la longitud del segmento AB ujú, más la longitud del elemento del segmento CD, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuánto miden en conjunto esto, pues mido este pedazo, y la longitud conjunta, pues es la suma de longitudes de pedazos, ¿no? Entonces, es bastante obvio, es algo que hacemos todo el tiempo desde que somos niños, no hay ningún misterio en esto. Ahora vamos a ver qué pasa en este caso. Me tomo otra vez la recta, me tomo otra vez aquí un punto A, un punto B, y ahora voy a tomar aquí en el intervalo AB, voy a tomar un punto C y luego fuera del intervalo un punto D. Ujú. Puedo querer saber también cuánto mide todo esto, todo este intervalo, ¿no? Pero fíjense que aquí, si yo quiero medir todo el intervalo de A a D, si yo quiero medir la longitud del intervalo de A a D, esto va a ser menor o igual a la longitud del intervalo de A a B más la longitud del intervalo de C a D. Ajá, esto es menor porque si yo tomo la longitud de AB y luego la longitud de CAD, pues la longitud de AB es esto, ¿no? La longitud de CAD es esto. Entonces, si yo sumara las dos longitudes, estaría tomando el cachito de CAB dos veces, ¿no? Entonces, la longitud real es sin contar este dos veces, ¿no? Contándolo una vez nada más. Y por eso la longitud de AD, que la puedo, esta lo puedo ver como em, AB unión CD. Ujú. La longitud de la unión en este caso es menor o igual, la longitud de la unión, ajá, en este caso es menor a la suma de las longitudes. Mientras que aquí la longitud de la unión es exactamente la suma de las longitudes de en ambos casos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Ajá. ¿Qué tienen de diferente el conjunto AB y el conjunto CD? En ambos casos, tal que aquí sí es exactamente la suma y aquí es menor o igual a la suma. ¿Cuál es esa característica? Díganme ustedes. Que tienen elementos en común, por así decirlo. Exactamente, es exactamente eso. Ujú. Tanto Jonathan como Carlos lo dijeron bien. Entonces, hay ahí una intersección entre ambos. Ajá, hay elementos en común entre ambos. Y eso es lo que hace que, que sea diferente, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, esto es una medida ¿cómo se dice? En R, nada más. Pero podemos pensar qué pasa ahora con medidas en R2, ¿no? Ahí también podemos medir cosas. Bueno, si estamos nosotros en R2, vamos a suponer que esto es infinito, ¿no?
Y yo quiero calcular cuánto mide aquí este cuadrito, o rectángulo, que voy a llamar A. Ujú. Entonces, pues está muy fácil, ¿no? En realidad, digamos, la extensión de la longitud a R2 es el área. Ujú. Entonces, bueno, el área del cuadro A lo podía escribir muy fácil en función de las medidas anteriores, ¿no? O sea, sabemos que el área de un rectángulo es simplemente base por altura, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo esto? Si yo calculo la longitud de este segmento de recta que pasa ahí y le llamo I, y esto va a ser un subconjunto de R. Y aquí J, que también va a ser un subconjunto de R. Ujú. Entonces el área, pues es simplemente I por J, ¿no? Ahora, ¿a qué le voy a llamar? O más bien, ¿qué va a ser A? Ajá. Y por J, pues van a ser todos los elementos XY, ajá, en R2, tales que, pues, X está en este intervalo Y y Y está en este intervalo J, ¿no? Así puedo definir el cuadrado. Ah, ujú. Y entonces, como estoy multiplicando, para formar el cuadrado, estoy multiplicando, bueno, producto de conjuntos, ¿no? Estoy multiplicando I por J, pues entonces también puedo multiplicar las medidas, ¿no? La medida bidimensional de A la podría yo definir como la medida unidimensional de I por la medida unidimensional de J. Ujú. Entonces esto, así podría yo definir la medida en dos dimensiones, ¿no? Pero, pues yo podría tener formas más extrañas, ¿no? Así como este conjunto C. Ujú. Entonces, ¿cómo calculo la medida de C? Pues eso sería un poco más complicado, ¿no? Porque yo estoy definiendo a mi medida como una medida eh, para cuadros, ¿no? No está bien definido como es para algo que no es un cuadro. Pero bueno, como ustedes ya vieron en cálculo 1, no, cálculo 2, tal vez, pues lo que puedo hacer es cuadricular este conjunto C cada vez más y más y más finito. Y bueno, a cada uno de estos elementos cuadrados le llamo AI, ¿no? O sea, hay n de estos AIs. Y bueno, pues puedo decir entonces que la medida de este C va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de la medida bidimensional de estos AIs, ¿no? Y la medida bidimensional de estos, pues es simplemente el producto de cada lado, ¿no? Y ya. Entonces, pues bueno, estas son medidas que nosotros conocemos porque las usamos todo el tiempo, ¿no? Longitud en una dimensión, área en dos dimensiones, volumen en tres dimensiones y así, ¿no? Y como les digo, el área nos quiere decir cuánto está contenido dentro de un conjunto. Ujú. En una dimensión, un conjunto es un segmento de recta. En dos dimensiones, un conjunto, o sea, en R2. Ajá. En R1 es un segmento de recta, en R2 es una forma plana. ¿No? En R3 es como un contenedor tridimensional. ¿Y cuántos elementos hay adentro? Me lo está diciendo. Me lo está diciendo la medida. Ujú. En este caso, para estudiarla, para poder encontrar cómo calcular probabilidades o usar la teoría de la probabilidad para conjuntos que son infinitos, pues puedo pensar a la probabilidad como una medida. Ujú. Obviamente, en el caso donde todos los elementos son equiprobables, pues era obvio que era una medida de cuántos elementos hay en el espacio de eventos, ¿no? Porque justamente eso era lo que hacíamos, ¿no? Contábamos el espacio de eventos y simplemente normalizábamos, es decir, generábamos un número entre 0 y 1, dividiendo entre el número total de elementos, ¿no? Pero
En el caso de eventos equiprobables, la probabilidad era proporcional al número de elementos en el espacio de evento, en el evento, ¿no? Entonces ahí era obvio que es una medida, pero ahora, en el caso general, donde no, las cosas no son equiprobables ni hay resultados finitos, también vamos a ver que se puede escribir como una medida. Y ese es el secreto para calcular probabilidades de cosas que no son tan sencillas como algo equiprobable finito. Bueno, ahora, ¿qué elementos necesito para construir una medida? Ah, sí, gracias. ¿Qué elementos necesito para construir una medida? Ujú. Primero, necesito saber en qué lugar viven estas cosas que voy a medir. Y esto es importante desde aquí, desde las medidas de longitud y de área y todo eso. Si estoy en R, si la cosa que voy a medir vive en R, pues entonces necesito longitud, la medida de longitud. Si la cosa que estoy midiendo vive en R2, pues necesito la medida de área, que está definida diferente. Si estoy en R3, la medida que necesito usar es volumen, que es diferente a longitud y área. Entonces, tengo que ver en dónde viven lo que estoy midiendo. Entonces, esa cosa donde vive lo que estoy midiendo, en probabilidad, pues va a ser el espacio muestral. El espacio muestral es lo que hace las veces de R, R2, R3 en las medidas que siempre, eh, que usualmente consideramos. Entonces, nos dicen todos los posibles valores que puede tener un experimento aleatorio. Ahora, nosotros cuando aprendemos probabilidad usualmente pensamos que este espacio muestral ya está dado por, no sé, la geometría del problema que estamos pensando o algo así, ¿no? Por ejemplo, si nos piden a nosotros cuál es el espacio muestral para un experimento con una moneda, pues generalmente pensamos que esto es águila o sol, ¿no? Bueno, si es una moneda mexicana. Pero como les había dicho antes, pues depende de lo que sea que queramos modelar con la probabilidad. Nosotros también podríamos decir, bueno, si somos físicos y queremos algo muy exacto, pues podría decir, en realidad esto es águila, sol o el canto de la moneda, ¿no? Porque la moneda muchas veces nos ha pasado que la tiramos y queda paradita, ¿no? Entonces eso es algo que puede pasar y tal vez lo queremos tomar en cuenta. Entonces, el espacio muestral sí depende de lo que queramos nosotros calcular, pero también es una, como un resultado de modelación, de cómo nosotros simplificamos el problema que queremos estudiar. Entonces, depende de nosotros determinar cuál es el espacio muestral de un experimento aleatorio. Y bueno, pues esto la mayoría de las veces va a ser fácil de determinar. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un ejemplo con un dado, pues en el espacio muestral de un dado, pues son los números del 1 al 6, ¿no? Aquí también podría tal vez caer en una forma chistosa, pero lo más probable es que no. Entonces no hay que tomarlo en cuenta. Es en el caso de un dado, ¿no? Em, Tal vez estoy estudiando algo de física y tal vez estoy estudiando radiactividad, ¿no? Y entonces quiero ver cuántas cuentas tiene mi contador Geiger, que me está contando partículas alfa o partículas beta o lo que sea, ¿no? Entonces, pues si el resultado de mi experimento son cuentas en un contador Geiger, pues omega en este caso, pues serían los naturales, ¿no? Porque puede ser que no haya ninguna cuenta, puede ser que haya una cuenta, pueden haber dos cuentas de partículas mientras estoy midiendo, pero pues puede ser cualquier número, en teoría. Pero no puede ser un medio de cuenta, ¿no?
En este caso, un contador Geiger, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa puede ser? Eh, Puede ser, por ejemplo, el tiempo hasta que haya una erupción del Popo, ¿no? Eso puede ser un evento aleatorio. Pues esto sería los reales positivos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que algo pase? Em, es un número real positivo. Ujú. Puedo también estar contando, por ejemplo, modelando eh, cuál va a ser el campo electromagnético de algo, ¿no? Y el campo eléctrico, pues puede ser positivo o negativo. Entonces, perdón, todos los reales en este caso, ¿no? Entonces, depende de lo que nosotros estemos estudiando, es el espacio muestral y el espacio muestral nos dice el conjunto de todas las cosas posibles y es donde va a vivir nuestra medida, ¿no? Donde vamos a aplicar nuestra medida, donde viven los conjuntos que vamos a medir con la probabilidad. Ujú. Bueno, entonces esa es la primera cosa. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. No, todo bien, gracias. Ok. Bueno. Bueno, después lo que necesitamos es, o sea, primero, el número uno es dónde viven los entes que vamos a medir, ¿no? Pero ahora necesitamos las cosas mismas que vamos a medir. Ajá. No solo dónde viven, sino qué cosas son las que vamos a medir. Entonces, en este caso necesitamos un espacio de eventos. Ujú. Lo vamos a representar con una F manuscrita. Ujú. Ahora, el espacio de eventos nos va a decir, ya sabemos que omega es el conjunto de todas las posibilidades. Ujú, eso está claro, creo que es lo más sencillo de pensar. El espacio de eventos es un poquito más complicado porque el espacio de eventos nos dice, no nos dice cuáles son todas las posibles resultados. El espacio de eventos nos dice cuáles son todas las combinaciones de esos posibles resultados que nos pueden interesar. Ajá. Entonces, para que sea un poco más entendible, vamos a poner el caso de un dado, que estamos muy acostumbrados a un dado, ¿no? Ahí el espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados de tirar un dado, pues ya lo habíamos visto, son los números del 1 al 6, ¿no? Ok. Pero si estoy apostando, por ejemplo, o si estoy jugando un juego de mesa o algo, pues no me interesa todo esto. Ajá, no me interesa cuál de todos estos salga. Me interesa tal vez este. Me interesa, por ejemplo, que salga uno. Bueno, mejor uno. Pero vamos a poner, me interesa que sale dos, cuatro o seis, ¿no? Todos los pares. ¿Por qué? Porque tal vez estoy jugando juegos de escaleras y si me sale uno, tres o cinco, em, caigo en una serpiente y bajo, ¿no? O algo malo pasa, ¿no? Entonces, puede ser que a mí no me interesen todos los números, pero me interese la probabilidad de este, que es algo bueno o algo malo, ¿no? Depende de qué es lo que quiera yo, por qué yo quiera calcular la probabilidad. Ujú. Puede ser que a un amigo con el que estoy con el que estoy jugando lo mismo, lo que sea, a esta persona le interese, por ejemplo, si sale 2, 3 o 5, ¿no? Porque tal vez no le va a estorbar lo que yo avance para esta persona, ¿no? Tal vez. Ujú. Entonces, estos eventos E1 y E2 son posibles subconjuntos de omega que a nosotros nos interesan. Ajá. Y el espacio de evento es el conjunto de todos estos resultados que nos podrían interesar. De todos estos subconjuntos de omega que nos podrían interesar. ¿Ok? Ahora, este espacio de eventos que contiene a los eventos que a mí me pueden interesar medir, tiene ciertas propiedades también.
Y estas propiedades vienen de las preguntas que yo me puedo hacer respecto a la probabilidad, ¿no? Regresando a este ejemplo de que estamos jugando juegos de escaleras o algún juego de mesa con nuestros amigos y que yo tiro un dado, como les digo, esta puede ser el evento que a mí no me afecta, ¿no? Que no tiene ningún efecto negativo para mí en el juego, ¿no? Y este puede ser el evento del resultado que salga del dado que a la persona con la que estoy jugando tampoco le afecta, ¿no? Negativamente. Entonces, yo me podría hacer la pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar el dado no me afecte negativamente a mí y tampoco le afecte negativamente a mi compañero de juego, ¿no? Es una pregunta válida que la probabilidad debería poder responder, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿cómo escribo ese evento? El evento de que al tirar el dado no me afecte negativamente a mí ni a la otra persona. Pues puedo escribirlo como E1 intersección E2. Ajá. En este caso, o sea, escribir esto sería que a mí no me afecte y que a mi compañera no le afecte, ¿no? E1 intersección E2. En este caso, la intersección eh, nos da cuáles son los elementos en común, ¿no? Entonces, en este caso, el único elemento en común es 2. Ujú. Y esto va a ser un evento diferente a los otros anteriores. Ajá. Este evento es el evento donde ninguno de los dos sale afectado y debería poder calcular la probabilidad de ese evento. Ajá. Si sale 2, no me afecta a mí y tampoco le afecta a mi compañero. ¿Mm? Bueno, em, podría yo pensar en otro evento distinto que también sería válido y que la probabilidad debería poder responder. Y esto sería, ¿cuál es el peor resultado? Ajá. Algo que me afecte a mí negativamente y algo que le afecte negativamente también a mi compañera, ¿no? Entonces, ¿cómo escribiría yo este evento? El evento 4 en donde los dos salimos negativamente afectados. ¿Tienen alguna idea de cómo escribirlo? El complemento de la unión. El complemento de la unión, exactamente. Complemento de la unión, muy bien. Entonces esto sería E1 unión E2, complemento. Ujú. Y si ustedes tuvieron una buena clase de cálculo 1, pues saben que, o de álgebra, no sé, bueno, de lo que sea, de primeros semestres, esto lo pueden escribir también como E1 complemento intersección E2, complemento. Ujú. Fíjense, E1 unión E2, pues es son todos los posibles resultados que afectan a uno o al otro. Ujú. Unión es o. Ajá. Es la conjunción o. Uno u otro o los dos al mismo tiempo, pero que al menos a uno le salgan bien las cosas, ¿no? Complemento es la negación, ¿no? Entonces, que no le salga bien a ninguno. Por eso es el complemento de que le salga bien al menos a alguno de los dos. Y esto, pues es que no me salga bien a mí, ni tampoco le salga bien a mi compañero, ¿no? Entonces los dos son equitativos. En este caso, ¿quién es este conjunto? Pues es el uno, ¿no? El uno no está en ninguno de los dos. Entonces, si nos sale uno, nos afecta a los dos. Y entonces, como es una situación completamente normal y eso debería ser algo que yo puedo em, calcular, pues entonces también debería ser posible para la probabilidad eh, considerar probabilidades de estas tipo de operaciones entre eventos. Ujú. Entonces, mi espacio de eventos, que es el espacio de todos los posibles eventos que yo puedo, bueno, sí, de todos los posibles eventos que sean congruentes matemáticamente, que yo pueda tratar con con la probabilidad, con la teoría de la probabilidad, debe incluir operaciones entre conjuntos tales como la intersección
tales como la unión y tales como el complemento. Para que la teoría de la probabilidad sea em, fuerte, ¿no? Para que no haya de pronto ciertos eventos que deben ser, pueden poder resolverse y que no se pueda. Em, Antes de seguir con cómo se define matemáticamente, pues nos va a servir definir la interpretación en el mundo real de las operaciones entre estos eventos. Esto ya lo discutimos, pero lo voy a poner aquí para las personas, perdón, que quieran leer las notas después. Entonces, la unión A unión B, pues esto lo puedo pensar como que A pasa o B pasa o ambos pasan. Pongo los tres porque como que en la vida cotidiana decir esto pasa o esto pasa es como excluyente, ¿no? Como que a veces se interpreta como que solo uno de los dos puede pasar, pero en la unión esto se interpreta como que cualquiera de los dos puede pasar, ¿no? No me interesa que uno pase y otro no. Después tenemos a la intersección. A intersección B. En este caso, lo que quiere decir cuando nuestros eventos son, cuando nuestros conjuntos son eventos, pues esto quiere decir que A pasa y B pasa al mismo tiempo, ¿no? Ok, que las dos se cumplen, que los dos eventos se cumplen. Después el complemento, como les dije, es la negación, ¿no? Entonces, esto se denota por A complemento. Y bueno, esto sería que A no pase. Pase cualquier otra cosa, pero no A, ¿no? Así tenemos A complemento. Bueno, y entonces ahora sí, ¿cuál es el objeto matemático que contiene a los eventos y a todas estas operaciones entre eventos? Y que me denota todas esas posibles cosas que a mí me podrían interesar, todos esos resultados que a mí me podrían interesar o que a alguien le podrían interesar. Bueno, pues el conjunto, el espacio de eventos debe ser algo que se llama una sigma álgebra. Y estas sigma álgebras son conjuntos o familias de conjuntos que siempre se definen sobre otro conjunto. ¿Quién va a ser este conjunto sobre el cual se va a definir? O sea, la pregunta es, ¿qué conjunto necesito definir primero para después saber quiénes son todo el conjunto de eventos de ese conjunto? ¿Quién debe ser en este caso? Este conjunto del cual necesita la sigma álgebra. Aquí está, en el ejemplo del dado está puesto, ¿no? Exacto, omega. Ahorita vamos a definir a la sigma álgebra. Espérenme tantito. Bueno, entonces, la sigma álgebra es un conjunto de conjuntos de otro conjunto, omega. En este caso, omega. Y lo podemos, la interpretación en probabilidad es el conjunto que tiene a todos los posibles eventos que me pueden interesar del espacio muestral. Y ahora sí viene la definición, porque algunos están un poco perdidos porque no le he puesto la definición. Entonces aquí viene la definición rigurosa. Entonces, una sigma álgebra es un conjunto de subconjuntos de un universo omega. En este caso el universo es el espacio muestral. Tal que se tienen que cumplir tres cosas para que un conjunto de conjuntos sea una sigma álgebra. Lo primero es que omega
ajá, el universo debe ser un elemento de la sigma álgebra. Es lo primero, lo más esencial. Omega debe ser debe estar contenido en este conjunto de subconjuntos. ¿Por qué? Pues porque yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que cualquier cosa pase. Ajá, no me interesa que pase, pero que pase algo, pues es una pregunta válida y debe estar ahí. ¿Ok? La segunda cosa que debe cumplir una sigma álgebra es que si A es un elemento de la sigma álgebra, entonces el complemento debe también ser un elemento de la sigma álgebra. Esto ya lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Si yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que esto pase, también puedo poder calcular la probabilidad de que esto no pase. Ujú. Y el tercer requerimiento para que un conjunto sea una sigma álgebra, un conjunto de subconjuntos sea una sigma álgebra, es el siguiente. Si A1, A2 y así hasta infinito son elementos de la sigma álgebra, entonces la unión finita, es decir, la unión desde i igual a 1 hasta infinito, de ahí también debe ser un elemento de la sigma álgebra, ¿ok? Ajá, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues yo me puedo, si yo puedo decir, esta es un evento, esto es otro evento, esto es otro evento, si todas estas son posibilidades que a mí me podrían interesar, también es válido que yo me haga la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que esto o esto o esto o esto o esto pase? Ajá, una cantidad infinita de os. Ujú. Puedo poder hacerme esa pregunta y calcular la probabilidad de ese evento. Entonces, un conjunto de subconjuntos definido sobre otro conjunto omega que cumpla estos tres requerimientos se le llama una sigma álgebra. Y nuestro espacio de eventos, F, debe ser una sigma álgebra. Debe cumplir con todos estos para que las preguntas que yo pueda ponerme estén bien planteadas, ¿no? Que no haya una pregunta válida que yo no me pueda hacer, de la cual no pueda calcular una probabilidad. Ahora, hay ciertas, ¿cómo se dice? Hay ciertos em, consecuencias de estas tres. Ajá. Entonces, puede haber ciertos libros que ustedes lean donde la definición de sigma álgebra tiene otros requerimientos, pero todos esos requerimientos van a ser consecuencia de estos tres requerimientos básicos. Por ejemplo, vamos a ver aquí consecuencias. Entonces, consecuencias son cosas que siempre se van a cumplir en una sigma álgebra, pero que no lo tenemos que poner como estos tres requerimientos porque naturalmente salen de esos tres requerimientos. Ajá. Entonces, vean cuál es la primera consecuencia básica. Sabemos por el primer requerimiento, que omega tiene que estar en nuestra sigma álgebra. Ahora sabemos por el segundo punto que si hay algo que está en la sigma álgebra, entonces su complemento también debe estar en la sigma álgebra, ¿no? Entonces, por 2, tenemos que omega complemento debe estar en la sigma álgebra. Pero ¿quién es omega complemento? ¿Quién es el complemento del universo? Vacío. El vacío, muy bien. Exactamente. Entonces, el conjunto vacío también debe estar en una sigma álgebra. Entonces, esto a veces lo pueden encontrar en libros como un requerimiento de que el vacío esté en la sigma álgebra, pero pues es una consecuencia de 1 y 2. Bueno, ahora la segunda consecuencia es con el 3. Sabemos que la unión infinita contable de elementos
de la sigma álgebra debe estar en la sigma álgebra también, ¿no? Pero por 2 sabemos que el complemento de cualquier elemento de la sigma álgebra también debe estar en la sigma álgebra, ¿no? Entonces esto quiere decir que si la unión infinita está en la sigma álgebra, pues entonces el complemento de la unión infinita también debe estar en la sigma álgebra. Ujú. Pero ¿quién es esto? ¿Quién es el complemento de la unión infinita? Esto ya alguien lo había dicho arriba, ¿no? En el ejemplo. ¿Quién debe ser esto? La complemento de unión, de la unión. La intersección. Ay, creo que no se escucha bien. No sé si sea yo o sean ustedes. La intersección. Exacto, sí, exactamente. La intersección. Creo que soy yo. Perdón. Exactamente. Entonces la intersección de complementos es el complemento de la unión, ¿no? Muy bien. Pero fíjense que por hipótesis ya sabíamos que los I's eran elementos de F, ¿no? Para el 3. Ujú. Para que toda la unión infinita estuviera en la sigma álgebra, entonces también cada uno de los elementos que vamos a unir deben estar en la sigma álgebra. Entonces los I's están en la sigma álgebra, por lo tanto los I's complementos también son elementos de la sigma álgebra por 2. Entonces esto quiere decir que la intersección infinita ujú, de cualesquiera infinita, de cualquier elemento de F también debe estar en la sigma álgebra, ¿no? Ujú. Entonces, el punto 3, en algunos libros está escrito como aquí, que la unión infinita debe estar en F, y en algunos libros está que la intersección infinita está en F, ¿no? Entonces le cambian unión aquí por intersección. Y las dos funcionan bien porque si yo ahora tomo el complemento de la intersección, pues eso me va a dar la unión de los complementos y es lo mismo, ¿no? Pues simplemente para que vean que todo esto se puede escribir de diferente forma, pero todo esto está considerado con estas tres reglas. ¿Ok? Entonces hasta ahí va todo bien. Sí, profe, todo bien. Ok. Ahora, ¿a ustedes se les ocurre cuál es la sigma álgebra más sencilla que puede haber para un conjunto finito? O sea, vamos a decir que si omega es finito, tiene un número finito de elementos, entonces, ¿cuál es la sigma álgebra más sencilla que se les viene a la mente? ¿Cuál es el conjunto de subconjuntos que cumple con estas tres cosas? Exactamente, el conjunto potencia. Ujú. Entonces, si omega es finito, casi siempre vamos a tomar el conjunto potencia de omega como F. Casi siempre. Al menos en este curso, que es el primero, que no es curso de teoría de la medida, cuando algo sea finito, cuando un conjunto sea finito, vamos a tomar a la sigma álgebra como el conjunto potencia porque es lo más sencillo. Ujú. Entonces, si por ejemplo omega es el conjunto 1, 2, 3, pues podríamos tomar a la sigma álgebra como la potencia, conjunto potencia de omega. El conjunto potencia de omega es el conjunto de todos los subconjuntos de omega, ¿no? Entonces, todos los subconjuntos de omega son el vacío, el conjunto 1 con solo 1, el conjunto con solo 2, conjunto con solo 3, el conjunto con dos elementos, por ejemplo, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 3 y 1, 2, 3. Ujú. Fíjense que este conjunto potencia cumple
con ser una sigma álgebra. Omega está en F. Omega está en F, ¿no? Le pongo colores para que sea más fácil. Entonces, omega está en F, omega está ahí. Luego, si A está en F, entonces el complemento está en F. Bueno, el complemento del omega es el vacío, entonces ahí está. El complemento de 2, 3 es 1. El complemento de 1, 3 es 2. El complemento de 1, 2 es 3. Y viceversa, ¿no? Entonces ya están todos los complementos. Y ahora yo puedo unir todos los cualquiera elementos y me va a dar otro elemento. Si yo uno el 1 y el 2, pues tengo este, ¿no? Si uno el 1 y el 3, tengo este. Si uno el 2 y el 3 es este. Si uno todos es este, si uno todo es este. No, entonces todos están ahí. Entonces una sigma álgebra. Ahora, cuando ustedes vayan a prueba 2 o procesos estocásticos o si siguen con teoría de la medida o si se quieren hacer probabilistas, pues van a ver casos más extraños. No pueden usar siempre esto. Fíjense que yo puedo, que la sigma álgebra no es única. Yo puedo definir otra en este caso. La más simple, la sigma álgebra más simple que puedo pensar es simplemente vacío 1, 2, 3. Y ya. Esta es una sigma álgebra porque cumple con todo. Omega está ahí, el complemento de omega está ahí, y si yo uno el omega con infinitos vacíos, pues me sigue dando omega. Entonces es una sigma álgebra. Otra sigma álgebra que podría yo tener es el siguiente. Vacío, 1, 2, 3, 1 y 2, 3. Entonces omega está ahí. El complemento de omega está ahí. Su complemento es este y el complemento de este es este. Y si yo uno, por ejemplo, este con este está ahí, es este, ¿no? Si yo uno con este, pues es el mismo. Si uno este con este es el mismo. Y si uno este con este, pues queda igual, ¿no? Porque no le estoy agregando nuevos elementos. Y si estoy uniendo este con este, pues es este, porque otra vez no le estoy poniendo nuevos elementos. Entonces, todas estas Fs son sigmas álgebras, ¿no? Entonces, la sigma álgebra también es una decisión propia. ¿Cuáles eventos voy a tomar en cuenta? ¿Cuáles no? Y cómo completar con todos los posibles complementos y con todas las posibles intersecciones y uniones a ese conjunto, pues es nuestra decisión. Pero como estamos en prueba 1, pues siempre que hablemos de un omega finito, vamos a tomar el conjunto potencia, porque el conjunto potencia está todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Todo, todo, todo. Y pues nosotros queremos aprender a calcular probabilidades, entonces pues vamos a tomar el conjunto que tiene todos los eventos posibles. ¿Ok? ¿Hasta ahí va todo bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo último que necesitamos para tener ya ahora sí como una teoría de la medida de la probabilidad? Pues es justamente la medida. Ajá. Ya tenemos el espacio donde vamos a medir, ya tenemos los conjuntos que vamos a medir y ahora tenemos que tener la medida. Ajá. ¿Cómo vamos a medir esos conjuntos? Y esto, la medida de probabilidad, la vamos a denotar por una P con 2 barritas. Ahora, para cualquier medida, ¿cómo se dice? General, no solo la medida de probabilidad, se usa el mu, ¿cómo se dice? El símbolo mu. Ahora, ¿qué es una medida? Pues es una función. La medida es una función que va de los elementos de la sigma álgebra a los números positivos. O sea, nosotros no podemos decir algo mide menos
4 litros, ¿no? Algo tiene menos 4 litros de agua. No tiene sentido. Ajá. Solamente tiene sentido medidas positivas. En el caso de la probabilidad es una disciplina separada, distinta de la medida, de la teoría de la medida usual, porque la medida es rara. Ujú. En este caso, la medida de probabilidad va también de una sigma álgebra, que es nuestro espacio de eventos, pero va a el 0, 1. Esta restricción de que no puede tener cualquier número positivo, la medida hace que salgan cosas interesantes, ajá, y distintas a las demás medidas. Bueno, entonces les voy a dar los requerimientos generales para cualquier medida. Y como son para cualquier medida, pues también en específico a la probabilidad se aplica. Como ya les decía, aquí la medida debe ser positiva, no puede ser un número negativo. Entonces, si tenemos que A es un elemento de una sigma álgebra, entonces la medida de ese elemento tiene que ser mayor o igual a 0. No puede ser negativa. 2, la medida del conjunto vacío. Entonces, la medida del conjunto vacío siempre debe ser 0 para que algo sea una medida. Ajá, si no tenemos que medir, pues su medida es 0, ¿no? Porque no hay nada ahí. Ok. Y la tercera es algo que ya vimos antes, cuando les puse el ejemplo de estas líneas, y se llama subaditividad. La subaditividad no me dice que la medida de la unión de conjuntos debe ser menor o igual a la suma. Uy, me quedó bien feo. Que la suma de las medidas de todos esos conjuntos. ¿Ok? ¿Y cuándo se da la igualdad? Pues cuando no comparten elementos, como decían bien antes. Entonces, esto va a ser exactamente la suma de medidas si AI intersección AJ es igual al conjunto vacío para toda I y toda J. Para toda I y diferente de J. Entonces, si me tomo dos elementos cualquiera y siempre la intersección de dos elementos cualquiera es el vacío, o sea, no comparten elementos, entonces la medida de la unión es exactamente la suma. A esta propiedad de que siempre dos conjuntos, su intersección sea vacía, se llaman disconjuntos por pares. A eso se dice, estos dos elementos son disconjuntos por pares. Bueno, y bueno, algo que solo se da en probabilidad, que es algo exclusivo de la probabilidad, es que es una medida finita. Eso quiere decir, si yo calculo la probabilidad de todo omega, esto me tiene que dar 1 en específico para la probabilidad. Y fíjense que esto no se tiene que dar, ¿no? Que una medida sea finita no es necesario para cualquier medida. Si mi medida es la longitud y yo me tomo una barra de longitud infinita, pues su medida es infinita. Entonces, generalmente las medidas son infinitas. Si yo me tomo un conjunto infinito, su medida es infinita. Pero en el caso de prueba, aun cuando omega sea un conjunto infinito, su probabilidad de todo omega debe ser 1. Y eso vamos a ver que tiene consecuencias enormes para la probabilidad. Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?